Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Génesis capítulo 32 y capítulo 33. Génesis capítulo 32 y capítulo 33. Y vamos a orar primeramente antes de ir a la palabra del Señor. Así que acompáñeme orando. Señor, te damos gracias una vez más. Venimos nuevamente delante de ti en oración, porque todo depende de ti, Señor. Porque, Señor, ningún ejercicio práctico, ningún ejercicio técnico, Señor, como es el de tal vez yo haber dedicado horas a preparar este sermón y el tiempo que voy a usar para hablar y la manera en que he arreglado este bosquejo de tal manera que se de bendición para mis hermanos. Nada de eso sirve, Señor, si tú no tomas con tu Espíritu Santo estas verdades y las aplicas a nuestros corazones. Haz esto, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. No queremos ser gente con la cabeza inflada, Señor, pero vidas vacías, Padre. Queremos ser aquellos que descansan y confían completamente en ti y viven vidas, Señor, que reflejan tu gloria. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra que esto suceda en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunos de ustedes, hermanos, seguramente han visto las noticias. Muchos tal vez tienen familiares que están enfrentando ahorita este asunto de las deportaciones en Estados Unidos. Yo estuve en California la semana pasada. Esa fue la razón por la que me ausenté. Estaba dirigiendo un taller de predicación expositiva allá. Fue una tremenda bendición. Fue hermoso ver cómo está creciendo entre los pastores y en las iglesias hispanas esto que estamos viviendo aquí nosotros. Es glorioso verlo. Pero al mismo tiempo estaban levantándose ahí en Los Ángeles estas protestas y estas manifestaciones. Y fue tremendo ver lo que estaba sucediendo. Todo lo hemos visto en las noticias, cómo muchos están siendo deportados y también muchos están siendo impedidos de entrar. Y la razón es porque tratan de ingresar por sus propios medios o sus propios esfuerzos y no por los medios autorizados por ese país. Digo esto no juzgando a las personas que están allá. Yo hablaba con algunos pastores allá y me decían, es que esta es nuestra problemática, ¿qué hacemos? Yo les decía, hermano, nosotros tenemos otra problemática diferente allá que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con la maldad, que tiene que ver con tantas cosas que pueden suceder en nuestra iglesia. Le dije, yo creo que ustedes tienen que predicar fielmente la palabra de Dios y confiar en el Señor y pedirle sabiduría para hablar a esta gente. Entonces no hablo en términos de juzgar si está bien o está mal que hayan ido a Estados Unidos ilegalmente. Pero el asunto es que ellos trataron de ingresar por sus propios medios, sus propios esfuerzos, y no por los medios autorizados de ese país, que serían una visa, que serían un permiso de trabajo, que sería una residencia, que sería una ciudadanía. Medios que solo ese país les puede dar para ingresar allá. Al no hacerlo, por eso este país tiene el derecho de deportarlos. Quiere el Señor que les dé sabiduría y compasión a estos hombres y entiendan y solucionen de mejor manera esto para el bien de todos. Pero muchos se están quedando fuera y están siendo expulsados por esto, porque intentaron ingresar por sus propios medios, por sus propios esfuerzos y no por los medios autorizados de ese país. En el pasaje que vamos a ver el día de hoy, hermanos, yo he dividido este sermón en dos puntos principales. Número uno, no es por esfuerzos humanos. Número dos, es confiando en Cristo. No es por esfuerzos humanos, es confiando en Cristo. Y la verdad con la que Dios nos bendice en este texto que vamos a leer es que, mis hermanos, al reino de Dios nadie entra por esfuerzos propios, sino confiando en Cristo. Al reino de Dios nadie entra por esfuerzos propios, sino confiando en Cristo. Así que, con esto en mente, vamos a leer el pasaje. Le pido que se ponga de pie, por favor. Vamos a leer capítulos 32 y capítulo 33 completos. Dice la palabra del Señor: cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros
delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo: así dirán a mi hermano Esaú, así dice su siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, y siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú, y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en 2 campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Porque tú me dijiste: de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Jacob pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Jacob los entregó a sus siervos, a cada manada aparte, y dijo a sus siervos: pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte: ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás: son de su siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren, y dirán: mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros, pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá me acepte. El presente pasó pues delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo: dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre?, le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel, y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y a las 2 siervas.
Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó, y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, echándose sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha, y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apresuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. ¿Para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre Sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 siclos, 1140 gramos de plata. Allí levantó altar y lo llamó El Elohé Israel. Puede tomar su lugar, una lectura larga, pero vamos a continuar. Alguien le preguntó una vez, mis hermanos, a Jesús. Le hizo esta pregunta, está en Lucas 13, 23 a 24. Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Y Jesús respondió: esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Quiero hacerte esta pregunta honesta, y háztela tú para adentro, mis hermanos, hermanas, no contesten hacia afuera, pero ¿podrías decir honestamente que has entrado ya en el reino de Dios? O tal vez estás lidiando con esa pregunta: ¿estoy verdaderamente en el reino de Dios? Jesús dice que es muy difícil entrar en el reino de Dios. Jesús declaró en Mateo 19, 23 al 24: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y cuando habla de ricos, no pensemos en aquellos multimillonarios. Usted y yo somos más ricos que cualquier es decir, vivimos en la época más rica de toda la humanidad. Nunca la humanidad había sido tan rica como nosotros. Nunca nadie había tenido todas las comodidades que tenemos nosotros, la tecnología que tenemos nosotros. Así que nos está hablando a nosotros. Jesús dijo que es difícil que un rico entre en el reino de Dios. Será difícil para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Por qué es esto? Porque los ricos tienden a ser autosuficientes. Los ricos tienen este deseo y tienen los medios para conseguir todo lo que quieran. Lo hemos hablado en otras ocasiones. La gente rica no tiene que depender de nadie más. La gente rica es independiente. La gente rica puede comprar el perdón, la gente rica puede comprar su salud,
la gente rica puede comprar su seguridad, su educación, etc. Será difícil, dijo Jesús, para la gente independiente y autosuficiente entrar en el reino de Dios. Este es el contexto. Aquellos que confiamos en nosotros mismos. Jacob era un hombre así. Él era autosuficiente. Era un hombre que se estaba haciendo a sí mismo. Era, según él, el arquitecto de su propio destino. ¿Sí? Era un hombre que aprovechaba todas las oportunidades que se presentaban, como hemos venido viendo. Y esto me lleva al primer punto del sermón. No es por esfuerzos humanos, porque incluso desde que nació Jacob, vimos que él venía tomado del talón de su hermano Esaú. Por eso lo llamaron Jacob, es como el agarratalones, ¿sí? Pero el punto es que lo que hemos venido viendo es que Jacob desde el inicio, él quiere la bendición del primogénito, pero su hermano Esaú nació primero. Así que, ¿qué es lo que hace Jacob enseguida? Él va detrás de su hermano, a la cacería de esa primogenitura. Primero le quitó a Esaú la primogenitura, intercambiándola por un plato de un guisado de lentejas, ¿se acuerdan? Luego engañó a su padre, que estaba ciego, vistiéndose de Esaú, y robó la bendición de Esaú. Cuando Esaú vino a pedir la bendición a Isaac, vimos cómo Isaac le dice: tu hermano vino con engaño y te ha quitado la bendición. Y Esaú respondió: con razón se llama Jacob, con razón se llama agarrador de talones, tramposo. Eso está en el capítulo 27. Jacob es un agarrador de talones, un engañador, un hombre que pretende lograr el éxito por sí mismo y por sus propios medios. Entonces, al haber hecho esto, Esaú está furioso. Él está aborreciendo Esaú aborrece a Jacob y planea matarlo. Lo vimos hace 2 semanas. Entonces, por eso es que Jacob tuvo que huir por su vida. Pero es bien interesante que, ¿se acuerdan que antes de salir de la tierra prometida, el Señor viene a su encuentro en Betel? ¿Se acuerdan? Capítulo 28. El Señor viene a su encuentro en Betel. Él ve esta escalera con la cima en el cielo y con ángeles de Dios subiendo y bajando. Dios a un lado diciéndole: yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. ¿Y qué más le dijo? Y te haré volver a esta tierra, porque esta es la tierra prometida. ¿Sí? Así que después de un largo viaje, vimos la semana pasada y antepasada cómo Jacob llega a la tierra y a la casa de su tío Labán. Labán era la horma del zapato de Jacob. Labán era un codicioso, era un engañador, al igual que Jacob. Vimos que cuando Jacob se enamora de Raquel, cuando Jacob se enamora de Raquel, y él está dispuesto a trabajar 7 años por ella, y luego vemos cómo al finalizar esos 7 años, Labán engaña a Jacob y le entrega a Lea, la poco agraciada Lea, vamos a llamarla así, pero él quería a Rebeca, la bonita, y luego casi lo extorsiona para que trabaje otros 7 años por Raquel. Dije Rebeca otra vez, es Raquel. El chiste es que 2 veces en este momento está siendo engañado. Labán es la horma del zapato de Jacob. Parece que Jacob no es ni siquiera rival para Labán, pero las cosas empiezan a cambiar. La historia da un giro, lo vimos la semana pasada, porque después de trabajar estos 14 años, ahora él trabaja 6 años más para Labán, y su salario iba a ser un rebaño bastante particular. Viste que él quiere hacer hace este trato con Labán y le dice: dame solo las moteadas, ¿sí? ¿Y qué hace Labán? Quita las moteadas del rebaño y se las lleva bien lejos, le hace otra trampa. Pero empieza Jacob, el padre de la genética, como vieron la semana pasada, a hacer sus artimañas ahí. Y lo más extraordinario de eso es que funciona. Dios permite que empiecen a nacer moteadas, y después
empieza a ser enriquecido. ¿Y qué hace Labán? Le cambia su salario. Dice la palabra, lo vieron ustedes la semana pasada. Le cambia el salario y le reclama: 10 veces has cambiado mi salario. Primero las moteadas, luego las rayadas, luego las moteadas, luego las rayadas. Pero no importa cuántos cambios hiciera, siempre Dios bendecía esas artimañas, esas estrategias de Jacob. No, aquellos que tengan ovejas o vacas, así no se le hace para que salgan moteadas o rayadas. Era Dios que estaba bendiciendo evidentemente a Jacob. Pero a pesar de todo esto, lo que vemos es de que Labán lo quiere engañar, pero Dios usa incluso esas circunstancias para bendecir a Jacob, y él se lleva aún así la mejor parte y termina siendo enriquecido. Luego él va y le explica esto a sus esposas. Dios obra otro milagro ahí. ¿Cómo es que por fin las grandes enemigas se ponen de acuerdo y dicen: sí, haz lo que Dios te haya dicho, es correcto, es Dios quien te ha dado, además nuestro padre se ha olvidado de nosotros? Y en ese momento Jacob decide huir con toda su riqueza, y vieron más detalles la semana pasada también. ¿Por qué hago este recuento? Porque eso nos ayuda a ver cómo ahora otra vez Jacob emprende otro largo viaje. Viene Labán, lo persigue, Dios obra milagrosamente para que se puedan reconciliar, para que Labán no les haga nada y los deje ir. Continúa su largo viaje, y piénsalo de esta manera: ve cuánta gente va con él y cuánto ganado lleva con él. O sea, no creas que era un viaje de un día, de dos, eran tramos largos, peligrosos. Pero es bien interesante que llega, 32 capítulo, versículo 1, llega a un lugar muy interesante. Después de este largo viaje llega a la frontera de la tierra prometida. ¿Y por quién es recibido? Cuando Jacob siguió su camino, dice el versículo 1, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Antes de entrar a la tierra prometida, interesante, estos ángeles del Señor, así como los agentes de Estados Unidos cuando vas a entrar y los que están en la frontera y te piden tus documentos, algo así. Se aparecen estos ángeles a Jacob. Cuando él dejó la tierra prometida, si tú recuerdas, también vio los ángeles en la escalera, capítulo 28, versículo 12, ¿te acuerdas? Y ahora se encuentra de nuevo con ángeles. Interesante, cuando iba saliendo, antes de que saliera, en Betel se le aparecen los ángeles, y ahora antes de ingresar se le aparecen los ángeles otra vez. Parece que la tierra prometida está como cercada, está como custodiada en las fronteras por ángeles, al igual que el jardín del Edén. No tenemos que sobreespiritualizar esto para decir que hasta el día de hoy es de la misma manera, pero en ese momento parece que esto es lo que estaba sucediendo. Jacob está reconociendo por medio de esto: este lugar es especial para el Señor, es la casa de Dios, es la puerta de Dios, dijo en el capítulo 28. Y ahora en este capítulo vimos que él reconoció: este es el campamento de Dios. Esto nos recuerda también cómo Adán y Eva, ¿se acuerdan cuando fueron expulsados de Edén y Dios puso al este del Edén estos querubines y una espada que flameaba y se revolvía para guardar el camino al árbol de la vida? Interesante, me encanta cómo la literatura hebrea expresa tanto contenido y tantas cosas que nos ayudan a comprender mucho más allá de lo que realmente con nuestros ojos podemos ver a simple vista. Pero el punto es que ahora Jacob se encuentra con estos ángeles de Dios. Pero el temor de Jacob no está sobre esta aparición de los ángeles. El temor de Jacob en el capítulo 28, ese fue lo que le aterrorizó, pero ahora su mayor temor, por lo que vemos que sucede a continuación, es que él tiene una deuda pendiente con su hermano Esaú. Él está emprendiendo el viaje de regreso, pero él tiene una deuda pendiente con Esaú. Y sabe que Esaú lo quiere matar. Así que él le envía estos mensajeros a Esaú y les da un mensaje bien específico. Ve lo que les dice, 32:4. Así dice tu siervo Jacob, eso es lo que le tenían que decir a Esaú. He morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora, y tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor, o sea, a Esaú, para hallar gracia ante tus ojos. Ahora Jacob toma esta actitud de humildad. Él empieza a jugarse una nueva carta en su historia, y esta carta se llama humildad.
Él había engañado a Esaú por la bendición del primogénito, pero ahora se llama a sí mismo: yo soy tu siervo, Esaú. Tú eres mi Señor. Palabras que puedan suavizar el corazón de Esaú. Y le manda a decir a Esaú, por medio de: mira, Dios me ha enriquecido, me ha dado todo esto, todo esto, todo esto. No estaba presumiendo, como solemos a veces hacerlo nosotros, ¿verdad? Sino que lo que él estaba haciendo realmente era mandándole un mensaje ahí oculto a Esaú, en el que él estaba diciendo: mira, no necesito de las riquezas de mi padre. No vengo a pelearme la herencia contigo. Dios me ha enriquecido, yo no necesito nada. De hecho, aquí te envío presentes delante de mí. Seguramente ese tono humilde, presentarse como su siervo y darle esta garantía de que no vengo por la lana, no vengo por la herencia, le daría tranquilidad a Esaú. Entonces, esto es lo que Jacob tiene en mente. El pasaje nos dice que continúa él avanzando y llega al río Jaboc, que es un río que está en la frontera de la tierra prometida. Este río, dice algunos comentarios, este río está en el este de Canaán y fluye a través de profundos cañones hacia el Jordán, a unos 37 kilómetros al norte del Mar Muerto. El punto es que sirve como una frontera para la entrada a la tierra prometida. Pero entonces, cuando están ahí, regresan los mensajeros de Jacob a los que él envió y le dan una alarmante noticia. Le dicen: vinimos de ir con tu hermano Esaú y él ya viene a tu encuentro y 400 hombres están con él. Mira lo que dice el versículo 7. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Jacob está aterrorizado en este momento. ¿Por qué? Porque Esaú todavía quiere matarlos. Si no, ¿por qué vendría con 400 hombres? La mente de Jacob, entonces, así como es Jacob, busca ansiosamente una forma de evitar el desastre. Yo suelo ser así. Siempre ante una circunstancia que, por lejana que se vea, siempre me gusta a mí como que se dice correr, ir a tomar el toro por los cuernos antes de que llegue esa situación. No siempre es necesariamente algo bueno, ni indica que estamos haciendo algo bueno. Jacob arma un plan rápido en su mente, porque eso es lo que él sabe hacer. Él sabe sacar partido de este tipo de situaciones, y se le ocurre este plan ingenioso. Lo primero que hace es divide a la gente en dos campamentos y dice: porque si llega primero con uno o con otro, pues el otro tiene chance de escapar. Pero lo más importante aquí es que por ese lado él arma su propio plan y envía estos regalos a Esaú, pero por otro lado hace algo increíble. Jacob ora. Versículo 9 al versículo 11. Por primera vez vemos a Jacob orando en toda su vida. ¿Y qué es lo que ora? Él le pide al Señor que lo libre. Esta es la oración más larga que vas a encontrar, de hecho, en Génesis, y comienza en el versículo 9. Mira lo que dice: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Mira lo que dice enseguida: indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque solo con mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Finalmente, mis hermanos, Jacob, el engañador, admite que él no es digno de este amor fiel del Señor, que lo ha mantenido hasta este día a salvo y que lo ha hecho rico a pesar de las artimañas de su tío Labán. Es interesante ver cómo incluso él continúa, versículo 11, ve lo que dice su oración: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los niños. Es interesante que algo está cambiando en Jacob. Ya no es alguien que piensa solamente en sí mismo. Él está aterrorizado y él está en un punto en el que dice: ya no puedo más. Yo
He tratado de hacerme cargo de todas estas situaciones, me han engañado de una forma, me han engañado de otra, yo he hecho esto y aquello para enriquecerme, pero es cansado. La vida se siente así. Tú y yo llegamos a un punto cuando decimos, es que ¿sabes qué? Parece que muchas de estas cosas no tienen sentido y son angustiantes y nos cargan más, y llegamos a un punto en el que de pronto decimos, no puedo más. Este es el punto en el que se encuentra Jacob. Él se da cuenta que no puede hacerlo todo por sí mismo. Él necesita que el Señor lo libre. Él está orando, líbrame, sálvame, preserva mi vida. Viene Esaú con 400 hombres y dice, y libra la vida de los que están conmigo. Esaú está cambiando, mis hermanos. Él está cambiando porque también vemos que ahora él reconoce, Señor, yo no soy digno de este amor fiel, inquebrantable que tú has tenido para conmigo. Pero Jacob sigue siendo Jacob, porque él es rico y dentro de sus planes, él hace este otro plan en el que se nos narra cómo él aparta un regalo especial para su hermano. No voy a leer otra vez la descripción de todos los animales, pero si usted saca cuenta, son 500 animales que le está mandando Jacob a Esaú. Sí, es un regalo que solamente recibía un rey extranjero que venía a cobrar algún tributo en aquel momento. Pero él decide astutamente hacer algo. Fíjate, no manda a todos los animales de junto, los manda por especies y los manda por manadas separados, cada uno con un siervo que los va guiando y con el mensaje. Y les dice que lleguen primero las vacas y luego las cabras y luego los camellos y luego los burros. O sea, que vayan llegando de a poco. Qué interesante, es astuto este hombre. ¿Sí? Y ve lo que dice el versículo 17, les da este mensaje. Cuando mi hermano Esaú te encuentre a cada uno de esos siervos y te pregunte, ¿y tú de quién eres? Como decimos aquí, ¿de quién eres y a dónde vas y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces dirás, son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú, mire, él también viene detrás de nosotros. Todos los siervos entonces que llevan estos rebaños tienen que decir lo mismo. Y Jacob sigue jugando esta carta del humilde que envía los regalos, estas caravanas de regalos, tratando, dice el pasaje, de apaciguar la ira de Esaú. Dice el versículo 21, el presente pasó pues delante de él y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Esta palabra pasó, si tú analizas, luego vuelve a leer el texto, pero en el capítulo 32 se menciona muchas veces de diferentes maneras. Se dice pasó o cruzó, pasar, cruzar. Habla en este lenguaje de al otro lado de la frontera de la tierra prometida y de este lado de la frontera de la tierra prometida. Las cosas de Esaú, de Jacob están pasando, su familia está pasando, envía los regalos a salvo por delante de él, ¿sí? Pero Jacob todavía no cruza hacia allá, ¿sí? Vamos a suponer que Jacob está haciendo todo esto y él está pensando dentro de sí, más vale que esto salga bien, porque si viene mi hermano Esaú y nos agarra aquí cruzando este arroyo, nos va a destruir a todos. Jacob estaba intranquilo en ese momento. Versículo 22, ve lo que dice, aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc, los tomó y los hizo pasar el arroyo junto con todo lo que tenía. ¿Sí ves? Hace cruzar todo. Todas las riquezas ya están cruzando del otro lado, sus siervos están cruzando del otro lado, ahora su familia está cruzando del otro lado del arroyo. Pero él se está quedando aquí todavía. Él envió a estos regalos así de manera separada para que Esaú los vaya recibiendo conforme avanza. Aquí tenemos un buen consejo los esposos. Cuando se enoja con uno la mujer, si le compras 2 o 3 cosas, no se las des todas de jalón. Dale una en el desayuno, una al mediodía, dale otra en la hora de la comida y después, aquí Jacob nos enseña cómo apaciguar un poco la ira. Él tiene su propio plan, pero ahora Jacob se queda solo. Versículo 24, Jacob se quedó solo. Ahora está separado de sus hijos, está separado de sus sirvientes, está separado de sus riquezas. Y la narración de pronto da un giro otra vez. Un hombre aparece, un hombre misterioso, y empieza a luchar, a pelear
con él. ¿Sí? ¿Quién es este hombre? Cuando vamos leyendo por primera vez te preguntas, ¿quién es? ¿Será Esaú que vino a matarlo? ¿Será un bandido que está tratando de robarlo? Jacob, dice el pasaje, se defiende con todas sus fuerzas y lucha con este hombre misterioso, dice, hasta el amanecer. ¿Quién sabe desde qué hora de la madrugada? Y está esta lucha, y ve lo que dice el versículo 25. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, o sea, cuando este hombre misterioso ve que no puede prevalecer contra Jacob, dice que lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Solo un toquecito así en la coyuntura de la cadera, ¿cómo se le llama aquí? La rabadilla, le dicen algunos. Y se le disloca la cadera a Jacob. Él tenía que haberse estado preguntando qué acaba de pasar aquí. ¿Quién es este hombre con el que estoy luchando? Definitivamente tiene un poder sobrenatural. Jacob ahora está lisiado, ya no puede luchar, pero dice el pasaje que se aferra por su vida. Y de repente este hombre misterioso comienza a hablar nuevamente y le dice en el versículo 26, vaya conmigo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob responde, no te soltaré si no me bendices. Jacob ahora ya le está cayendo el 20. Él tiene este presentimiento de que este hombre con el que está luchando pudiera ser Dios. Y él quiere su bendición. Esto es lo que Jacob ha venido buscando desde el día que nació, pero el hombre misterioso no lo bendice inmediatamente. ¿Te das cuenta? Porque Jacob no está listo para recibir la bendición todavía. Jacob todavía no está listo para recibir esa bendición. El hombre le pregunta en el versículo 27, ¿cómo te llamas? ¿Qué significa Jacob? ¿Qué significa Jacob? Engañador, tranza, usurpador. Cuando él le hace esta pregunta, es una pregunta vergonzosa para Jacob. Pero Jacob admite que él es Jacob. Un agarrador de talones, un embustero, un engañador. Toda su vida ha sido eso y nada más que eso. Y en una sola palabra, él confiesa sus pecados. Esto es lo que soy. Soy un Jacob. Y ahí llegamos al clímax de esta historia. En el versículo 28 ve lo que pasa. Ahora sí, el hombre misterioso le dice, entonces el hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los humanos y has prevalecido. Este hombre le cambia el nombre a Jacob de engañador a Israel y le da la razón por la cual hace este cambio. Le dice, porque has luchado con Dios y con los humanos y has prevalecido. Jacob había venido luchando con los humanos toda su vida. Desde que luchó con Esaú, incluso en el vientre de su madre, hasta que después roba su progenitura. Él se había esforzado por engañar a su padre Isaac para robar la primogenitura de Esaú. Había luchado con Labán por medio de engaños que se hacían el uno al otro, y él logró enriquecerse con sus engaños que Dios quiso bendecir para hacerlo rico. Él había venido luchando con los humanos y venía luchando en sus fuerzas para obtener la bendición que solamente Dios podía darle. Como engañador, mis hermanos, a Jacob no se le permite entrar a la tierra prometida. Estos ángeles vienen a su encuentro, lo detienen allí y le dicen, no es momento de entrar todavía porque eres Jacob. Pero es como Israel que él podía entrar y recibir como un regalo esta herencia, y solo de la mano de Dios. Él tenía que confiar en Dios, no en sus fuerzas. Jacob ahora sabe que el extraño hombre es Dios. Sí. Solamente una persona con la autoridad de Dios puede cambiarle el nombre a otra persona. Y además el hombre que se apareció le dijo, has luchado con Dios. Has luchado con Dios. En el Antiguo Testamento, hasta este punto, hemos visto a Dios manifestarse en forma de hombre en ya un par de ocasiones. Esto no es para hacer teología de esto. No quiere decir que Dios se siga apareciendo, porque la palabra de Dios nos muestra en Hebreos
uno que ya Dios, su gloria, toda la imagen de toda su sustancia y su gloria fueron personificadas en Jesús. Él ya vino a todos nosotros, no necesita parecerse nuevamente en forma de hombre, pero en este momento así sucedió. Y le pregunta a Jacob cuál es su nombre. Mi nombre es engañador. Dice, no será más tu nombre engañador, ahora serás aquel que luchó con Dios y prevaleció. Lo bendice. Jacob obtiene finalmente la bendición que tanto había estado buscando por sus propias fuerzas. Y para conmemorar este tremendo momento en su vida, él levanta un altar en ese lugar y lo llamó Peniel, diciendo, porque he visto a Dios cara a cara y sin embargo ha sido preservada mi vida. Peniel, mis hermanos, significa rostro de Dios. Cuando Jacob está diciendo aquí, he visto a Dios cara a cara, no está diciendo que haya visto el rostro de Dios. La Biblia más adelante nos muestra por medio de Moisés, cómo Dios le dice a mismo Moisés, mira, no te puedo mostrar mi rostro porque nadie puede ver mi rostro sin caer muerto a causa de mi santidad. Sino que lo que significa es que en esa oscuridad de la noche y de su vida, Jacob había tenido finalmente un encuentro personal con Dios. Dios lo bendijo en medio de ese momento. Y en ese encuentro personal, y si agregas la bendición que Dios le da, vemos cómo ahora sí su vida es preservada como él había pedido al Señor. Ahora ya puede ir y enfrentarse a Esaú sin miedo. ¿Sí? Porque antes, cuando Jacob veía a Esaú venir con estos 400 hombres, él estaba aterrado, pero ahora él puede decir, mi vida ha sido preservada porque he tenido este encuentro con Dios. Mis hermanos, es hermosa la palabra de Dios, no solamente en lo que dice, sino en cómo lo dice. Fíjate, en Betel, capítulo 28, versículo 11, cuando él iba saliendo de la tierra prometida, huyendo de Esaú, ¿qué pasó? Dios se encontró con Jacob al anochecer. ¿Sí? Cuando iba anocheciendo, y allí es donde Dios le dio su bendición, cuando él va saliendo. Qué interesante que en Peniel, Dios se encontró con Jacob en la noche, le dio su bendición, y dice el pasaje, y el sol salió. La manera en que está escrita la literatura hebrea es hermosa porque tiene estos detalles que nos ayudan a ver de una manera más clara lo que está sucediendo en los pasajes. Porque lo que esto significa es que, o lo que esto nos evoca es que sí, está comenzando un nuevo día para Jacob, una nueva vida. Jacob ahora es un hombre nuevo. Jacob siempre va a recordar este momento de su vida. Jacob está experimentando lo que no había experimentado antes y Dios ha cambiado su nombre de engañador a aquel que luchó con Dios y prevaleció. Él siempre recordaría ese momento, esta nueva cojera que ahora él iba a tener para siempre. Le iba a recordar que por primera vez había encontrado él con alguien que sí podía dominarlo completamente, y ese es Dios. La cojera de Jacob muestra, mis hermanos, que Dios ha eliminado finalmente la autosuficiencia de la vida de Jacob. Dice Edward Curtis, un comentarista, así, la lucha en Peniel fue una experiencia decisiva en la vida de Jacob, en la que Dios le enseñó que la realización de la promesa debe ser realizada por Dios y no por el esfuerzo y la iniciativa humana. El encuentro siguiente con Esaú fue una prueba contundente, mis hermanos, lo que leímos en el capítulo 33. No voy a profundizar tanto en el capítulo 33 porque vemos que fue una resolución, algo milagroso que Dios hizo ahí. Fue una prueba contundente de Dios para Jacob diciéndole, yo voy a cumplir todo lo que te he prometido. El obstáculo había sido superado, el más importante para poder regresar a la tierra. Esaú lo quería matar y Dios apaciguó el corazón de Esaú. No fueron los regalos, porque tú te diste cuenta que cuando él tiene esta conversación le dice, yo tampoco necesito nada, no tienes que darme nada. Fue Dios quien apaciguó el corazón de Esaú, protegiendo a Jacob una vez más.
Jacob, mis hermanos, ahora Israel es una persona nueva, es una persona que ha sido cambiada. Cuando entra en la tierra prometida, vimos en el versículo 12, versículo 7, que Abraham en Siquem había edificado un altar a Dios, y ahora en cuanto entra a la tierra prometida, Jacob lo primero que hace también es edificar un altar en Siquem. Y llama a ese altar significativamente el Elohé Israel. Es lo último que vimos en el capítulo 33, versículo 20. El Elohé Israel. Es decir, Dios, el Dios de Israel. Ahora él está reconociendo a Dios como su Dios. El Dios de sus padres es ahora también el Dios de Jacob. El día que él dejó de ser autosuficiente y puso su confianza completa en Dios. Jacob regresa a Betel, dice más adelante el pasaje, de allí construye un altar a Dios, igual como Abraham lo hizo en el capítulo 12, es decir, él ahora entiende que esta es la tierra de Dios y él está consagrando estos lugares para la adoración del Señor. Fue debido a que Dios vino al encuentro de Jacob, mis hermanos, que Jacob fue hecho una persona nueva. Y ahora sí, ya está todo listo. Jacob ya está listo para entrar a la tierra prometida como un regalo de Dios para él y para su descendencia, y no como algo que él ganó con sus propios esfuerzos. Mientras que antes de Peniel toda su vida se había caracterizado por esa determinación que él tenía, ese empuje que él tenía por apoderarse de la promesa y arrebatarla con sus manos, ahora ve que el cumplimiento de la promesa, mis hermanos, debe ser obra de Dios y no de Jacob. Dios lucha con Jacob y en ese proceso, dice, Jacob prevalece. Porque sabes que si tú vas al original en el hebreo, la palabra que se usa para definir que Jacob peleó con Dios y prevaleció, también significa Dios peleó por Jacob. O sea, no se contradicen, sino que más bien el sentido de todo esto es Dios vino a luchar con Jacob para ganar a Jacob, para rescatar a Jacob, para librar a Jacob de su autosuficiencia. Dios no se rindió con Jacob, ese es el punto, mis hermanos. Dios lucha con Jacob. Jacob vence a Dios. ¿Cómo se vence a Dios? No es que Dios pueda ser vencido en términos humanos, sino que mira cómo venció Jacob cuando él reconoció su dependencia de Dios, cuando dejó de luchar por sus propios esfuerzos. Ahora sí, él ya era capaz de recibir esa promesa y esa bendición de Dios, cuando él se soltó y se abandonó en los brazos de Dios. El narrador, o sea, Moisés, termina esta narración del capítulo 32 haciendo esta alusión a este tema que es tabú para muchos en términos de cómo los judíos, dice, no sabemos si hasta el día de hoy, necesito investigar esto tal vez, pero por lo menos hasta que los israelitas leyeron, los israelitas no comían el tendón del muslo de la cadera, porque eso les traía este recuerdo de aquel día que Jacob se encontró con el Señor, ¿sí? Antes de entrar a la tierra prometida. Aquel día en que Dios convirtió al autosuficiente Jacob en Israel para que pudiera entrar a la tierra prometida. Y esto es importante porque el pueblo de Israel, al estar desmembrando un animalito y encontrarse con ese tendón, ellos tendrían que haber siempre recordado: cuando entremos a la tierra prometida, no debe ser en nuestras fuerzas, debe ser solamente confiando en Dios. No será por nuestras estrategias, nuestras estratagemas. No podemos comprar la entrada al reino de los cielos. No podemos comprar la entrada a la tierra prometida. Será confiando en Dios. Ellos tenían que confiar en Dios y solo en Dios y recibir esa heredad, la tierra prometida, como un regalo de Dios. Y esto me llega al segundo punto de mi sermón. No, el primer punto no es con esfuerzos humanos. El segundo punto es confiando en Dios. Es confiando en Cristo.
es confiando en Cristo. Porque lo mismo que fue cierto para Jacob en aquel tiempo, es cierto para ti y para mí el día de hoy. Tú y yo recibimos el reino de Dios no por nuestro duro trabajo, mis hermanos, es por la gracia de Dios. No es porque seamos mejor que otros, no es porque nos esforcemos nosotros. La gente allá afuera no sabe que todos sus esfuerzos por hacerse ricos, famosos, influyentes, por estarse saturando de diversión y de vicios y caer, o sea, todo eso es su alma buscando a Dios, sin encontrarlo en ningún otro lugar. Es su alma luchando por encontrar aquello que solo Dios les puede dar. Jesús advierte, comencé con esto, Mateo 19, 23 a 24. En verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, la gente que confía en sí misma, en sus propios recursos, en su pensamiento, en lo que ellos quieren, los que se sienten autosuficientes, no pueden heredar el reino de Dios. Sin embargo, Jesús también nos exhorta, Lucas 13:24, nos dice, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Entonces, ¿qué? ¿La Biblia se contradice? No, la Biblia es perfecta. ¿Tenemos que trabajar duro entonces para entrar? ¿O tenemos que simplemente recibirlo? ¿Cuál de las dos es? La respuesta es sí. La respuesta es ambas son verdades. Porque observa cómo Jesús dice en Juan 14:6 que Él mismo es la puerta. Debemos esforzarnos por entrar al reino de los cielos por la puerta. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 10, versículo 7, mira lo que dice. Juan capítulo 10, versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Tú y yo debemos esforzarnos por entrar por la puerta. Así como Jacob se esforzó con Dios, mis hermanos, por la bendición de Dios, nosotros debemos esforzarnos por la bendición de Dios que encontramos solamente en Cristo Jesús. Cuando el carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos 16, 30, 31, el carcelero de Filipo pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. No por ósmosis, sino en la medida en que los de tu casa crean, también serán salvos. Suena simple, ¿no? Pero somos complicados. Porque solemos ser autosuficientes. Porque queremos hacer las cosas a nuestro modo. Porque queremos incluso adaptar el mismo cristianismo a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros queremos que esto sea. Nos aferramos a lo que podemos hacer. Nos aferramos a las cosas de este mundo. Nos aferramos y pensamos, si logro esta cantidad de dinero, si logro este éxito en la vida, si logro yo controlar a mi familia y controlar su futuro, si logro yo hacer lo correcto, si logro. Pero no funciona así. Eso es ser Jacob. Yo tengo esa tendencia a ser muy Jacob. Yo soy un hombre que tengo como 5 o 6 planes por delante, así el A, el B, el C, el D, por si no funciona este, lo hacemos así. Y el Señor es experto en llevarnos a momentos en los que nos muestra, tú no tienes control de absolutamente nada. Es confiando en mí. Y nada más confiando en mí. Si quieres entrar en el reino de Dios, mis hermanos, tienes que aferrarte a Jesús. Tienes que aferrarte a Jesús. Si quieres entrar en el reino de Dios, es aferrándote a Él nada más. Él nos exhorta también a permanecer en Él. Juan 15, versículos 1 al 2 y luego el versículo 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Versículo 5, los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué dice? Dan mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada pueden hacer. Jesús nos dice que no podemos hacer nada aparte
de Él y mucho menos entrar en el reino de Dios, mis hermanos. En otra ocasión Jesús les advierte a sus discípulos, Lucas 18, versículo 17. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará jamás en él. ¿Cómo es un niño pequeño? ¿Cómo es un bebé? Volteen a ver a aquel bebé que está ahí atrás, el Isaac. Él depende completamente de lo que su papá y su mamá les den, de que ellos lo alimenten, de que ellos lo cuiden, de que ellos estén a cargo de él. Él depende de sus cuidadores. Ese, mis hermanos, dice Jesús, ese es el modelo para entrar en el reino de Dios. No la autosuficiencia, sino la dependencia y la confianza total en Jesús. Al reino de Dios nadie entra por esfuerzos propios, sino confiando en Cristo. Esto debe modelar también tu manera de predicarle a otros. ¿Cómo le predicas a otras personas? Comienzas por el deja de hacer esto, no vayas a tal lugar, y haz esto. Comienzas con el reglamento, estás haciendo todo mal. Porque esas personas, ¿sabes qué es lo que necesitan escuchar? Que aquellos que están cansados y cargados precisamente de estar buscando allá afuera lo que no pueden encontrar en este mundo, lo encuentran solamente en Jesús. Debemos recibir el reino, mis hermanos, como un precioso regalo del Padre por medio de Jesucristo. Así como muchos indocumentados son impedidos de entrar a los Estados Unidos, mis hermanos, o son deportados, son extraditados por no tener pertenencia, por no pertenecer a ese país y haber tratado de entrar por sus propias fuerzas. Dios no permitirá personas independientes y autosuficientes en su reino, sino solamente aquellos que confían plenamente en Él por medio de la fe en Jesús. Este es el escándalo del Evangelio. Es por fe, es por su gracia. Si tú, amigo o amiga que estás aquí el día de hoy, pónganse de pie todos, por favor. Si tú, amigo o amiga que estás aquí el día de hoy, no has entregado tu vida a Cristo Jesús, tú has estado luchando con Dios todo este tiempo. Y déjame decirte, si tú no entregas tu vida al Señor el día de hoy, el resto de tus días se van a sentir como luchando con Dios, pero sin ganar nunca. Pero déjame decirte una cosa, hay una manera en que tú puedes prevalecer, en la que tú puedes vencer con Dios. Y esa manera es rendirte ante Jesús. Reconocer que en tus fuerzas no puedes. Arrepentirte de tus pecados, de ser un Jacob y entregarle tu vida a Jesús. Es por medio de Él, por el perdón que Él gratuitamente te da. Es por los pecados que Él pagó por ti en esa cruz. Es por su sangre que te limpia, que te hace una nueva criatura. La Biblia dice que a los que estamos en Cristo, Dios nos ha dado un nuevo nombre. No tenemos que cambiarnos el nombre. Si te llamabas Juan, te puedes seguir llamando Juan, pero Dios te ha dado un nuevo nombre: hijo, amado, escogido, rey, sacerdote, coheredero con Cristo, hijo de Dios. Al igual que Jacob, debes rendirte delante de Dios y recibir lo que Él quiere darte solo por su gracia. Ven a Jesús el día de hoy. Y los que somos creyentes, los que ya estamos en Cristo, mis hermanos, al igual que Jacob, hay pecados de nuestro pasado que pueden tentarnos a pensar que no hay salida, que nos van a alcanzar y que de ahí el Señor no nos puede librar. Hemos cometido errores en el pasado que parece que nos van a alcanzar para destruirnos. Pero yo te llamo el día de hoy a que pienses en todos aquellos momentos en los que sentiste esta oscuridad en tu vida, en los que pensaste que no ibas a poder más, que no ibas a ir más allá. Piensa en la pandemia, piensa en, las situaciones más oscuras de tu vida y ve dónde estás hoy. Haz un recuento de la fidelidad de Dios sobre tu vida y date cuenta cómo el Dios que te ama te ha preservado hasta el día de hoy. A pesar de las cosas que hayas hecho tipo Jacob, aquí estamos.
Volteemos atrás más seguido para ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y es que Dios, mis hermanos, no solamente permite circunstancias en nuestras vidas, porque a veces nuestra teología nos da solamente para, nuestra teología de la soberanía de Dios, solamente nos da para, bueno, pues es que pues el Señor es soberano, Él sabe por qué me está pasando esto, pues ni modo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, voy a agarrar un pepino y me voy a cortar las venas. No, la soberanía de Dios sobre tu vida, lo que te informa es lo siguiente: esas circunstancias en tu vida, no solo Dios las permite, Él las orquesta, Él las planea, Él Él pone el escenario, el set para que se desarrolle todas esas situaciones en tu vida, para que tú y yo nos demos cuenta de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, para que rindamos nuestras vidas a Él, para que dejemos de pelear en nuestras fuerzas y nos abracemos al único que puede bendecirnos. Y para formar en nosotros esa fe y esa dependencia total en Cristo Jesús. Jacob venció con Dios así, rindiéndose con Dios. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Aún estando ya en la fe, mis hermanos, Dios va a seguir formándonos. Nuestra vida de santificación va de la mano con crecer en confianza y en dependencia total de Dios. Yo hoy mismo estoy pensando en todas aquellas cosas que en esto sigo siendo un Jacob. Seguramente el Señor va a tratar con esto también en mi vida. Pero benditas sean esas pruebas, esas circunstancias que una vez más nos lleven a rendirnos delante de Él, para confiar solamente en Él. Debemos seguir rindiendo muchas áreas de nuestra vida a Él, mis hermanos. Debemos arrepentirnos todos los días. Número 1, identificar. Y número 2, arrepentirnos de nuestra autoconfianza. Reconozcamos nuestras vidas y luchemos contra ella, para que encontremos paz para nuestras almas. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y confiemos completamente en Él, porque al reino de Dios nadie entra por esfuerzos propios, sino confiando en Cristo.